Usted escuchó Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Liliana Mascareñas y les doy la bienvenida a Fuete, este espacio de Opus 94, en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Muchas gracias por acompañarme en esta emisión en la que quiero recordar a Alberto Alonso, que es una figura imprescindible de la historia de la danza en América y en el mundo en general. Y es que apenas el pasado 22 de mayo se cumplieron 100 años del nacimiento de este importantísimo bailarín, maestro y coreógrafo. Alberto Alonso nació en La Habana en 1917, o sea, hace exactamente 100 años, y él era hijo de Laura Rainieri, que era una señora con una gran inquietud cultural, y desde muy temprano apoyó los intereses artísticos de sus hijos Alberto y Fernando Alonso, otra de las figuras indispensables de la danza, ¿no? Creador de toda la metodología del ballet cubano, ¿no? Un hombre también muy apasionado de esta disciplina. Y bueno, pues la mamá los ayudó desde muy pequeños, además aprovechando que ella ocupaba cargos directivos en la Sociedad Pro Arte Musical. Y es que precisamente en esta institución se había abierto en 1931 una academia de ballet en la que se había contratado como profesor al bailarín ruso, emigrado a Cuba, Nikolai Yabrovsky. Y así ahí Alberto entró a estudiar en 1933 y aunque la enseñanza tenía un sentido pues más bien como decorativo, ornamental, y el maestro mostraba más amor a la danza clásica que un dominio profundo de esta, en muy poco tiempo dejó ver sus dotes de intérprete al haber participado en montajes como el Danubio Azul, el Príncipe Igor y una muy libre versión de Coppelia. En 1935 fue contratado por el Ballet Ruso de Montecarlo, esta mítica compañía del coronel de Basil, y así este joven con apenas 17 años se unió a esta importante compañía de danza que estaba de visita en La Habana y se incorporó a sus filas como bailarín de carácter. Y ahí tuvo la oportunidad, además, pues de conocer de cerca, ¿no? Y en carne propia, el trabajo de estos legendarios coreógrafos de los grandes ballets rusos que venían desde Diaghilev, Fokin, Massin, en fin, Nijinska, Balanchine. Ahí tuvo la oportunidad de empaparse de esa corriente tan innovadora. Alberto Alonso permaneció en las filas de estos ballets rusos de Montecarlo durante 6 años y esto le permitió hacer un aprendizaje más riguroso de las normas de la danza y, por otra parte, tomar conocimiento además de lo más importante del repertorio tradicional de la danza, así como pues de todas las aportaciones de los ballets rusos, ¿no? Que enriquecerían en general a la danza mundial. Él regresó a La Habana en 1941, pues ocasionado por la guerra que azotaba al mundo en esa época, y a Cuba llegó acompañado de su primera esposa, que era la bailarina canadiense Patricia Denise Myers, que se conocía teatralmente como Alexandra Denisova, que era primera bailarina de los ballets rusos de Montecarlo. A partir de su llegada, ambos asumieron la dirección de la escuela de danza de la Sociedad Pro Arte Musical de La Habana, de donde, pues aparte de haber estudiado él y su hermano Fernando, también había surgido otro personaje sin el cual no imaginaríamos la danza cubana. Era su excuñada, Alicia Martínez del Hoyo, quien por su matrimonio con su hermano Fernando en 1938 asumiría el apellido de Alonso, y así como Alicia Alonso
pues sigue siendo una figura de leyenda, ¿no? Que todavía inspira a los bailarines en Cuba. Ya Alberto tenía estas inquietudes por la coreografía y así en 1943 empieza a crear algunos trabajos ya, ¿no?, siendo notables, como Concerto, que es un ballet abstracto basado en la música de un concierto de Vivaldi, recreado por Juan Sebastián Bach. Otra obra también muy ambiciosa era Forma, apoyada además con una partitura de José Ardévol y con un poema de José Lezama Lima. También él hizo una versión para Cuba de Ícaro, que es una versión libre del original de Serge Lifar, que él había visto pues en su estancia en Europa. Sin embargo, la obra que realmente habría ya de marcar su verdadero inicio importante como coreógrafo se dio el 27 de mayo de 1947 con el estreno de su ballet Antes del Alba. Este fue el primer intento del coreógrafo de hacer un ballet cubano, así, un ballet cubano donde mezclaría la danza de escuela, la danza académica, con el folclore popular. Hay que recordar que la escuela cubana de ballet toma mucho en cuenta la idiosincrasia del pueblo cubano, ¿no?, para desarrollar su metodología. Que bueno, esto es este tema para hacer además un programa de Fernando Alonso, de su hermano, y poder hablar de cómo se desarrolló esta metodología. Bueno, pues Antes del Alba pues causó como un gran escándalo también en el público cubano. Los elegantes asistentes al teatro contemplaron sin disimular su disgusto este ballet, que lejos de ubicarse en un mundo de hadas, ¿no?, pues como era lo clásico, sucedía en una casa de una vecindad habanera en donde su protagonista, Chela, que era Alicia Alonso, abandonada por el hombre que amaba, se suicida prendiéndose fuego. O sea, imagínense el escándalo. Y además, si los diseños de Carlos Enríquez para recrear este caserón eran provocadores, ¿no?, con una escalera por donde descendía la protagonista, ya envuelta en las llamas de alcohol, también lo era la música de Hilario González, que integraba ritmos populares desde la rumba hasta el bolero y el botecito cubano. La coreografía de Alberto obligaba a los bailarines a salir de su rigidez académica, ¿no?, del formalismo, ¿no?, de la danza clásica, y además los llevaba a moverse con la sensualidad del baile cubano. Imagínense nada más, ¿no? Esto era, bueno, un parteaguas en la forma de bailar ahí. Es que era la primera vez que en la isla el ballet se vinculaba a los más urgentes problemas sociales también, ¿no? Entonces tenía estos elementos como de shock, ¿no? La música, la manera de moverse, el incorporar los ritmos y tradiciones populares, y además hablar ahí de temas sociales. Un año después, en 1948, la creación del ballet Alicia Alonso se convertía en el cimiento para el desarrollo de la danza escénica profesional en Cuba. El coreógrafo estaba ahí, junto a Alicia, su cuñada, y a Fernando, su hermano. Sin embargo, esto no impediría que él siguiera pues desarrollando la versatilidad de su talento. Sin dejar de crear y trabajar en la Escuela de Ballet de la Sociedad Pro Arte Musical, de la que todavía era director, incursionó además en otros medios como el cabaret y la televisión. Además del lenguaje de la danza académica, aprendió a la perfección el del baile popular cubano, y esto marcó de manera esencial su quehacer y le produjo grandes éxitos, como el espectáculo El Solar, que esto más adelante veremos que sería fundamental también en el desarrollo de su carrera. Y es que este Solar, además de ser esta pieza bailada, se convirtió en una versión cinematográfica que se llama Un día en el solar. Entre las obras más importantes de este periodo de Alberto Alonso también tenemos pues varias producciones estelares, entre las que les puedo mencionar El Guije, Maleficio, Quimbiza, La Rebambaramba, La Engañadora, entre otras más, en las que destacarían además su segunda esposa, Elena del Cueto, así como la tercera y última, que era una bailarina de danzas populares cubanas, Sonia Calero. Y es así como Sonia Calero protagonizaba
esta versión de El Solar, que fue pues una de sus obras más aplaudidas, y fue precisamente con esta obra que Alberto llegó a Moscú en 1965. Él recuerda en sus memorias que luego de una exitosa presentación en el Teatro Olimpia de París, llegaron a Moscú a presentar El Solar. Después del triunfo arrollador que obtuvieron, tuvo la sorpresa de recibir la visita de Maya Plisetskaya, imagínense, esta gran bailarina rusa, y de su mamá. Ambas señoras habían acudido a felicitarlos a Sonia y a él por su maravillosa labor. Sin más preámbulos e interesada por el estilo de danza que acababa de presenciar, Plisetskaya lo invitó a regresar a Moscú en un futuro cercano para montar para ella y el Ballet Bolshoi una obra suya original. Y este sería el gran salto de su carrera. A su regreso a Cuba, después de estos grandes triunfos en el extranjero, Alberto se encontró con que había sido destituido de la dirección del conjunto con el que habían viajado por Europa. Fue por una nueva disposición del régimen, por la que prohibía a los que no eran miembros del partido, y Alberto Alonso no lo era, desempeñar puestos directivos. No obstante, una invitación del Ministerio de Cultura soviético no se hizo esperar y regresó a la ex Unión Soviética en diciembre de 1966. Y ahí se habría de gestar esta gran obra en la que tanto Maya Plisetskaya como a su vez Alicia Alonso encarnaban en su personaje pues toda la capacidad de la sensualidad femenina, ¿no? El poder de la interpretación femenina con esta legendaria Carmen. Roland Petit ya había hecho su ballet Carmen, también basado en la ópera de Bizet, pero esta Carmen de Alberto Alonso encantaría al público tanto en Rusia como en Cuba como en el mundo entero. Y hasta la fecha, pues las intérpretes que han tenido la oportunidad de hacer este papel, pues nos han entregado unas magistrales interpretaciones. Y esta Carmen tiene pues una historia. Ya después de que Plisetskaya vio El Solar, Alberto Alonso contaba que la idea original de Carmen surgiría de la propia Maya Plisetskaya, pero él sentía que la partitura original tenía que ser arreglada, porque de 2 horas y media de música había que reducirla pues a unos 40, ¿no? No tenían arreglista, y aquí empezó un peregrinaje que Maya Plisetskaya primero buscó a Dmitri Shostakovich para ver si él podía hacer algo con la partitura de Bizet. Shostakovich dijo que no. Después Plisetskaya buscó a Aram Khachaturian, que también dijo que él no se atrevería a hacerlo, y además le dijo, oye, pero tú vives con un compositor en casa, porque Maya Plisetskaya pues era la esposa de Rodion Shchedrin. Así que después de toda esta historia de estar buscando un arreglista, Rodion Shchedrin fue a ver un ensayo, un poco de lo que Alberto ya estaba montando para darle vida a esta Carmen, y pues se animó finalmente a arreglar la partitura. Y el resultado fue un producto diferente en el que Shchedrin interpoló algunos compases incluso de la Arlesiana, de Bizet también, utilizando a la misma vez cuerdas y percusiones solamente. Como se ve, por ejemplo, en la variación del torero, esta melodía va desapareciendo después de los primeros compases y queda solamente un acompañamiento. Esta Carmen además contaba con el decorado original de Boris Messerer, que exhibe un telón de fondo de color rojo que delinea en negro la enorme cabeza del toro, que está así como vigilando toda la escena, y pues un artefacto semicircular que simula un ruedo, sobre el cual hay unos pocos espectadores que se sientan en unas sillas de respaldo alto para observar lo que pasa ahí dentro, que Alberto Alonso lo describía como una metáfora de la arena de la vida. Alberto Alonso además decía que Maya Plisetskaya era firmeza, madurez, enfrentamiento y valentía. En cambio, Alicia Alonso era más sensual, pues más latina, como era de esperar. Por su parte, en una entrevista del 27 de julio del 68, Plisetskaya precisa que el personaje es más cercano aún del que ideara Mérimée y del que se había inspirado la ópera de Bizet. Plisetskaya decía que Carmen Suite, como se llama oficialmente este ballet, no se trataba acerca de la vida de Carmen, sino de cómo ella la vivía. De este estreno en Moscú, que finalmente se dio el 20 de abril de 1967, Alberto Alonso recordaba el primer gran silencio con que el público acogió la cortina final, para después explotar en gritos y aplausos a los intérpretes. La ovación fue tal que obligaron al coreógrafo a salir al proscenio a saludar una docena de veces.
Meses más tarde, el 11 de agosto